Primero quisiera un poco mostrarles los depositarios históricos, culturales, en términos lingüísticos, de Maya Génesis. Actualmente hablamos de un promedio de 6,5 millones de maya hablantes entre las diferentes ramas lingüísticas, que son de 29 a 30 lenguas mayas, y que hoy se encuentran distribuidos de manera irregular entre Guatemala, que está la mayoría de las lenguas mayas, promedio 20, el resto entre El Salvador, Honduras, Belice y lo que es el sur de México, desde las tierras altas hasta la península de Yucatán. Hablamos de 29 a 30 lenguas mayas. El siguiente, por favor. Aquí, muy ligeramente, para darles una idea, a partir de estos mapas lingüísticos, en donde se encuentran los mayas actuales. Adelante. Estos son los mayas vivos, los mayas de hoy, y ellos son los depositarios de estas primicias y premisas de lo que le llamo Maya Génesis. Pues bien, dentro de la lengua maya yucateca peninsular, la enunciación imba significa mi ser interior, exterior, significa esa parte tangible e inmaterial e infinito a la vez. Esta condición no se resume ni termina con los humanos, sino que también lo compartimos con todos los seres que existen en el universo. Es decir, para los mayas, todo lo que existe en el inframundo, en el supramundo como en el mundo, constituyen un mundo de sujetos, no de objetos. Es decir, en ese sentido, las piedras, por ejemplo, no es que sean mudas, simplemente guardan silencio. Esto es de un poeta maya. Esta idea o esta creencia, esta convicción, esta fe de que los mayas creemos de que todo está interrelacionado e interconectado, es muy importante en nuestra realidad actual, cuando para que nosotros, los seres humanos, podamos existir, trascender, evolucionar, necesitamos un tú para dialogar, para comunicarnos y para trascender. De este modo, decimos de que el mundo es un mundo de sujetos, no es un mundo de objetos. Por lo tanto, el cielo, la tierra, el mar, las montañas, los cuerpos celestes participan y nos dicen que todo está personalizado en el cosmos. De modo que el entorno natural merece el mismo respeto que los seres humanos, porque en ese sentido estamos entre iguales. Esto nos lleva a pensar de que lo que yo le pueda hacer a un árbol o a un animal, de alguna manera, es una manera de atentar contra la propia humanidad. De ahí surge toda una serie de ritos y rituales de agravio y desagravio por la naturaleza, porque siempre existirá el dilema de que tenemos que alimentarnos, de que tenemos que cortar árboles, tenemos que dañar de alguna manera la naturaleza para que nosotros podamos también subsistir. Sin embargo, todo esto se hace bajo la conciencia de que no hay que excederse, hay que tomar solamente lo necesario y hay que saber retribuirle a esa naturaleza lo que le estamos tomando. Estas son una de las premisas de la cosmovisión maya.
En este sentido, el ser o el Imbá tiene varias maneras mediante el cual entra en contacto con la realidad cercana, lejana e infinita. Y esto es empezando con el cuerpo, la mente, el espíritu, el alma, las energías positivas y negativas, y lo que ya le llamamos Na'at o conciencia o inteligencia. En este sentido, yo entro en contacto con mi prójimo, pero también entro en contacto con otros seres que no veo, pero que están allí. Los espíritus, los vientos, todo esto está participando. De modo que el cosmos, no hablo de un cosmos como no hace rato se habló de piedras y chakras y todo eso, hablo de cosmos en el sentido de tiempo-espacio. En ese sentido, incluso este campus es un microcosmos dentro de un cosmos mayor. De modo que en la cosmovisión maya, el microuniverso, el macrouniverso, todo esto que no vemos, que vemos, todos esos hilos invisibles o visibles que tejen ese manto de los horizontes hacia una unicidad, le llamamos la gran casa o el gran hogar, como un gran hogar cósmico. Bien, el cuerpo sabe que existe, pero no es suficiente. Yo necesito otras capacidades para entrar en contacto, en comunicación, para poder compartirme, para poder, digamos, darme y también recibir y saber dar con los demás. Y esto, como he dicho, es también la sensibilidad, lo que le llamamos alma, espíritu, todo esto viene participando para que esto sea posible. A grosso modo, esto es lo que hoy los mayas actuales seguimos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Han pasado 5 siglos desde que hubo aquel choque cultural. Sin embargo, no obstante todos esos cambios sucedidos, las premisas de cómo vemos el mundo, de cómo nos relacionamos con las personas, sin importar cómo se vean o de dónde sean, seguimos intentando que sea de la misma manera como vemos un árbol. Por ejemplo, un árbol es descrito como si fuera un ser humano. Sus frutos son sus ojos, sus ramas son sus brazos, sus manos, sus raíces son sus pies. De manera recíproca, el ser humano también, según el Popol Vuh, fue creado con el sagrado maíz. Los riñones del ser humano, por ejemplo, le llamamos camote literalmente, is. Los muslos del ser humano le llamamos frijoles, bu'ul. Y muchas de las partes del ser humano los denominamos con los nombres con el cual llamamos frutas, verduras, y en este caso el elemento principal, que es el maíz. De esa misma manera, para nosotros un árbol es un sujeto, no es un objeto. La premisa de esta cosmovisión lo podemos encontrar en el primer inicio, cuando, según el Popol Vuh, cuando no había nada a la vista porque estaba todo dentro del agua, emergen 5 árboles, 4 de los cuales en cada lado cósmico tenía como función sostener el equilibrio entre el cielo y la tierra. Pero el 5.º árbol, que está en el centro, es el árbol que comunica como si fuera un celular o el internet, el mundo de los vivos con el de los muertos, los dioses, los vivos, de modo que el microuniverso en que nosotros nos encontramos se vuelve macrouniverso. Todas estas asociaciones que hacemos con los árboles, con los animales, con las plantas, nos indican que el destino de la humanidad está unido al destino de la naturaleza, lo cual da lugar a la razón de que atentar contra la naturaleza es atentar contra la humanidad misma. De modo que cuando nosotros convivimos con la naturaleza, estamos en realidad protegiéndonos a nosotros mismos.
todas estas ideas cosmogónicas, cosmológicas, en esto del árbol, que también podemos ver en este códice llamado así Dresde, porque se encuentra en Alemania, pero así no se llama realmente, nos indica precisamente ese momento en que surge la luz, amanece el mundo, y después de un proceso surge la humanidad actual. Entonces, en este sentido, explicamos lo humano paradójicamente no en función al ser humano, sino en función a la naturaleza, como si fuera una madre, padre, que nos enseña de que si queremos no autodestruirnos, si queremos que la humanidad cumpla con sus ciclos biológicos aquí, tenemos que estar en armonía, en equilibrio con la naturaleza. En ese sentido, la naturaleza, todo lo que en él existe, son sujetos. Aquí no hay objetos, todos somos sujetos. Y en la actualidad, toda esta realidad global que vivimos indica que independientemente de los dilemas que pudiera representar, buscar esta mutua convivencia de manera, digamos, de unicidad con la naturaleza y con nuestro prójimo, lo trascendental de todo es que no debemos tener miedo a comprometernos, a compartirnos, para que nuestro ser o nuestro va se refuerce interior y exteriormente y podamos gozar de una buena salud mental, física y espiritual. De modo que si la humanidad global, tal vez si pensara de que nuestro destino está unido al cosmos, a todo lo que existe, de modo que no nos veamos a través de estas jerarquías, sino de manera horizontal, como muy bien dijo una señorita aquí, tal vez podríamos ir haciendo la diferencia. De modo que si no lo hiciéramos, estaríamos poniendo en peligro nuestra humanidad. Nuestra apatía y nuestra falta de solidaridad quizás tiene que ver con la idea de que el mundo solo es lo que vemos, lo que podemos racionalizar, abstraer y podemos sacarle un provecho. Fundar nuestra visión o nuestras expectativas de la vida en función únicamente a lo material probablemente sea la razón por la cual la humanidad actual, no solo México, en todo el mundo, escuchamos todas estas cosas que están sucediendo. Luego entonces, tal vez, quizás hay que mirar un poco también dentro de lo que somos los mexicanos, más allá de lo que entendemos por modernidad, mirar más dentro de nosotros. El mundo maya, en general el mundo mesoamericano, esos microcosmos que le llamamos indígenas en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y en el mundo, tal vez tienen muchas cosas que decirnos, que contarnos, pero como dijo alguien hace un momento, una señorita comentó aquí de que de alguna manera invisibilizamos a los otros cuando a veces de una manera etnocentrista tenemos la tendencia de interpretar toda esa diversidad en función a un solo modelo histórico, ideológico o filosófico. La poesía es uno de los medios que la cultura mesoamericana ha utilizado para que de manera quizás conservadora
haya podido trascender a estas generaciones actuales muchas de estas cosas que ahora intento compartir con ustedes. Somos mayas, indígenas, nos llamen como nos llamen, primeras naciones. Lo importante es que todos somos mexicanos, todos somos latinoamericanos, todos somos humanos y como tal tendríamos que vernos, empezando, como dijo el primer ponente, con nosotros mismos. Gracias. Muchísimas gracias.